Me presento, mi nombre es César Causle Sánchez, actualmente estudiante en la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Número de matrícula 22028369, actualmente cursando la materia de Derechos Humanos en el ámbito internacional. Nombre de mi asesora, Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Bien, hoy 26 de agosto de 2025 presentaré lo correspondiente del reto 5 de la unidad 3 llamado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Bien, respecto a la rúbrica, se me pide analizar dos casos en particular sobre la responsabilidad que existe en el Estado mexicano, para posteriormente dar respuesta al planteamiento correspondiente de los casos en concreto. Bien, dicho lo anterior, a continuación presento el primer caso. Ok, ya analizando el caso, se me pide dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Resulta que sí, sí tiene responsabilidad el Estado mexicano, pues el Estado tiene la responsabilidad de proteger, cuidar, velar y salvaguardar derechos humanos que son inalienables para todas las personas que conforman el Estado mexicano. Cabe resaltar que no solo de sus ciudadanos, sino también de extranjeros como concepto universal o general de derechos humanos. Es decir, que todas las personas, es decir, que todas las personas humanas. Porque en este caso en particular, se logra apreciar con lujo de detalle las violaciones a sus derechos humanos de Ana, como primero la detención ilegal y arbitraria por parte de la policía como autoridad pública, pues claramente se aprecia que la detención no fue motivada ni mucho menos fundamentada. Dicho lo anterior, Ana solo estaba repartiendo panfletos con citas bíblicas y sobre todo pacíficamente. Claro, como acto de nobleza en invitar y a concientizar a la sociedad sobre su fe. Mas, sin embargo, no incitaba ni obligaba a nadie a ser parte de su culto, ni mucho menos se manifestaba en vía pública con uso de violencia, ni con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Es así que se viola el derecho de la libertad de expresión sobre la manifestación de ideas, tal como menciona el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice que la manifestación de las ideas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, la vida privada de los derechos de terceros o provoque algún delito o perturbe el orden público. También se puede ver que violenta la libertad de culto o religión, tal como menciona el artículo 24 constitucional, el cual menciona que todas las personas tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en ceremonias, devociones o actos de culto respectivos, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Ahora bien, de acuerdo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011 se creó el principio pro homine o principio pro persona, el cual consiste que Ana puede elegir la norma jurídica más favorable en materia de derechos humanos, ya sea constitucional o convencional en tratados internacionales donde México es parte. Como algunos ejemplos se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual México lo ratificó en 1981, y en su artículo 18 menciona la libertad de pensamiento, conciencia y religión, como también en su artículo 19 hace mención sobre la libertad de opinión y expresión. También tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual México es Estado parte desde 1981, y en su artículo 12 menciona que menciona la libertad de conciencia y de religión. En su artículo 13 también menciona la libertad de pensamiento y expresión. Como tercero está la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque no es un tratado vinculante, pero México lo adoptó como Estado miembro de la ONU, donde los artículos 18 y 19 reconocen estos mismos derechos antes mencionados. Ahora bien, Ana no solo sufrió la detención ilegal, sino también se violaron garantías constitucionales de detención, como privándola de su libertad, como también privándola del derecho a comunicarse con algún familiar, tal como menciona el artículo 20 constitucional y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por último, se puede ver que recibió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública, el cual transgrede y violenta la dignidad humana.
el cual es un valor principal y fundamental constitucional y convencional, tal como menciona el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su último párrafo, el cual menciona que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Respecto con los abusos y omisiones de las autoridades como la policía, la fiscalía, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la instancia federal, es que se pudo recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sancionar y reparar los daños que fueron ocasionados a Ana. Pues dicho lo anterior, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos tal como menciona el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, a continuación presentaré el segundo caso. Ok, ya analizando el segundo caso, se me pide dar igualmente respuesta a la siguiente pregunta. ¿Considera si existe la responsabilidad por parte del Estado mexicano? Resulta que sí, también tiene responsabilidad internacional del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se comprueba que las autoridades violaron los derechos protegidos, no solo constitucionales, sino también convencionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pues observa con claridad que se violó varios derechos humanos fundamentales, como, primero, derecho a la libertad personal, por lo que Andrés fue privado de su libertad por 36 horas por una conducta que no constituye un delito, sino una falta administrativa. Esto podría vulnerar el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser detenido sin orden de autoridad competente y solo por causas previstas en la ley. Segundo, el principio de igualdad y no discriminación, por lo que Andrés estaba en una situación de calle y no podía pagar la multa. Sancionarlo y detenerlo por su condición socioeconómica podía constituir una forma de discriminación, contraria a lo que menciona el artículo primero constitucional y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como tercero, el derecho a la integridad y dignidad, pues al difundir su imagen y llamarlo sinvergüenza en redes sociales atenta contra la dignidad y su derecho a la honra y a la vida privada contraria también contraria también a lo que menciona los artículos 11 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 16 constitucional. Cuarto, la libertad de tránsito, por lo que al restringir la circulación por decreto, sin una ley formal aprobada por el Congreso, podría vulnerar el artículo 11 constitucional que protege el derecho de todas las personas a transitar libremente. Como quinto, competencia de las autoridades, por lo que la detención fue realizada por un militar, cuando la vigilancia del orden público corresponde a las autoridades civiles en tiempo de paz. Y tal como menciona el artículo 129 constitucional, es decir, aunque el militar tenía jurisdicción, pero no tenía competencia para realizar detenciones. Pues, pues bien, dicho lo anterior, es que así Andrés puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sancionar al Estado y reparar los daños cometidos a Andrés. Bien, por último y como conclusión, es importante saber que los derechos humanos pueden ser transgredidos y violentados no solo por la sociedad en común, sino también por parte de autoridades administrativas y jurisdiccionales. Es así que no, es así que no solo dependemos de la normativa jurídica federal, como también mecanismos de protección y mecanismos de defensa del Estado, sino que también contamos con un bloque constitucional sobre normativa jurídica, mecanismos de protección y mecanismos de defensa internacional, sobre tratados internacionales que representan un pilar fundamental para garantizar la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las personas. Y así el Estado debe respetar y cumplir, fortaleciendo la protección frente a abuso y a arbitrariedades. Pues bien, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.